this morning. So either the food was really, really good or you guys are all asleep. I'm not sure which. The food was delicious. All right, we'll take that one. All right, so here's what I want us to do. We are not going to waste any time. We are going to jump in because we have a lot to cover this morning. And I want to continue where we left off last week. So we're going to be in Philippians 2, verses 9 through 13 today. Okay, vamos a entrar directamente a lo que venimos. No vamos a perder mucho tiempo porque hay mucho que cubrir. Y vamos a saltar a lo que nos quedamos la semana pasada. So we're going to read 9 through 11 right now. And it says this: For this reason, God highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. So these three verses for Christians should bring such great excitement in our hearts. Estos tres versículos deberían traer emoción y excitación en la vida de todo creyente. And at the same time, it should rock our world every single time we Y read it. debería sacudir nuestro mundo cada vez que leemos estos versículos. And he starts it out with these words: for this reason. The question that we have to answer is, what's the reason that he's going to say this about Jesus? Y él comienza por esta razón. ¿Por qué razón es la que Pablo va a decir esto? We have to remember what Paul just shared with us. He shared with us the humility, the lowering that Jesus did when he went from the glory of heaven to earth, and then we now are going to see the ascension back up into the glory of heaven again. ¿Y por cuál razón? Recuerda que Pablo acaba de compartir cómo Jesús se humilló en la humildad que lo llevó de la gloria del cielo al Calvario, y ahora lo vemos exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. And what I want us to do for just a moment is revisit the attitude with which Christ did all of this for us. Y lo que quiero que hagamos es que visitemos la actitud con la que Jesús hizo todo esto que hizo. You see, in humility, he gave up. He let loose of all of the advantages of heaven in order to come to earth to walk among us. Él con humildad, Jesús dejó de lado todas las ventajas que tenía siendo Dios y se humilló. He was still God, but he came to serve us. Él seguía siendo Dios, pero vino a servirnos. He emptied himself of everything. Dejó todo, se vació de todo para venir. He gave it willingly. Se dio voluntariamente. He, in humility, obeyed God, and guess where that obedience took him? It took him to the cross to die for your and I and the rest of humanity's sin. En su humildad se humilló delante de Dios. ¿Y sabes hasta dónde fue esa humildad? Lo llevó hasta el Calvario, lo llevó hasta la cruz para nosotros. And in his resurrection, he defeated death once and for all. Y en su muerte, en su resurrección, Él venció a la muerte. So for all of this, for everything that Jesus did, God exalted him to the Most High, and he gave him the name that is above every other name, which is Lord. Entonces, por todo esto, por todo lo que hizo, Dios le exaltó a Jesús a toda autoridad y le dio un nombre que es sobre todo nombre. We have to remember that until he defeated death, before the death and the resurrection, he was Jesus. He was still God, but the name Lord had not been revealed yet to humanity. Entonces le dio el nombre de Señor. Recuerda que hasta que todo esto, hasta que Él fue ascendido al cielo, Él era Jesús, pero al lograr todo esto, un nombre fue revelado, fue el nombre de Señor. And in his humility, he was then exalted to the Most High. Y en su humildad, en su humillación, después de eso fue exaltado hasta el nombre más alto. And in his ascension into heaven, when he was exalted to most on high, guess what? His lordship was now in full view to anyone who would believe. Y después de que Él fue exaltado, su señorío fue hecho visible a toda su creación. But notice the next part. Pero nota la siguiente parte. There will be a day when Jesus comes back for his
Habrá un día en que Jesús regrese por And su pueblo. on that day, Y the en, verse says, y en ese día, dice esto el versículo. listen to it carefully. At the name of Jesus, every knee will bow. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Y dice el versículo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. This moment that is described here when Jesus comes back will be for everyone, believer and non-believer. Este momento del cual se está hablando incluye a todos, incluye a creyentes y a no creyentes. Here's the beauty of this confession that Jesus is Lord. Every human being is given the opportunity of when they are going to confess that Jesus is Lord. La belleza de esta confesión de que Jesús es el Señor es que todos en este mundo se les da la oportunidad de que confiesen que Jesús es el Señor. But everyone will do it one day. Pero todos lo van a hacer un día. For those who reject Jesus as Lord on this earth, there will be a day when Jesus comes back in the fullness of all of his glory. We don't know how it's going to happen exactly. We just know that his glory is going to show up in such a way that everybody in hell, on earth, and in heaven is going to bow a knee before Jesus, is going to say, Jesus is Lord. Para aquellos que rechazan a Jesús como Señor en la tierra y esperan hasta el día en que Él regrese y la plenitud de su gloria sea mostrada y lleve a toda criatura en el cielo y en la tierra y en el infierno a inclinarse y a confesarle como Señor. But for those who wait until that day, it will be too late. Pero para aquellos que estén esperando ese día, inclinarse a Él, ese día va a ser demasiado tarde. And here's what's going to happen at that moment. They're going to bow a knee before, and they're going to kind of grudgingly say, Jesus is Lord. And they're going to say it in such a way of saying, Jesus, you really are who you said you were, and I rejected it all of this time. Y será demasiado tarde porque en ese momento todos se inclinarán, pero van a ver a rodillas que se van a inclinar y lo van a hacer a regañadientes porque finalmente verán a Jesús como realmente Él decía que era. Because Jesus is the reigning Lord. Porque Él es el Señor que está reinando. You see, Peter talks about it in Acts, and he says, we were witnesses to this ascension. We got to see when he went to Lord Most High. Pedro habla de esto porque él fue testigo cuando tuvo la visión de que Jesús estaba reinando. We see it prophesied in Daniel and Isaiah. Lo vemos profetizado en el libro de Daniel, en el libro de Isaías. And here we are given what it looks like to receive the salvation of Jesus. Y aquí se nos da lo que parece recibir la salvación, ser parte de la familia de Dios. To be part of the family of God. Ser parte de la familia de Dios. You see, but this must be done while we're here on this earth, because if we wait to the moment when everybody does it, it will be too late for us. Pero debe hacerse mientras todavía estamos aquí en la tierra y no esperar hasta el último momento. So first, let's look at this verse. It says that you must bow a knee before Jesus. Primero debes inclinar tu rodilla ante Jesús. What this signifies is your submission. Your submission to him as Lord, but also your submission to say, I leave the world behind me and I turn to follow you, Lord Jesus. Y lo que significa sumisión a Él es aceptarlo a Él como Señor, como gobernante de mi vida y regresar mi vida de donde me dirigía hacia Él, renunciar a todo de mi vida pasada y volverme a Él. It's leaving the sin behind. It's leaving the world behind and joining the kingdom of God. Es la vuelta, dejar mi mundo que llevaba y volverme hacia Él y seguirlo a Él. But second, you must confess with your mouth that Jesus is Lord. Y segundo, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Listen to me carefully. Knowing about Jesus, believing in the works of Jesus, reading the Bible, going to church, doing good things, or any other way that we have tried to make up as religious people to go to God will not work. It is only for those who bow a knee before Jesus and say, Jesus is Lord. Saber acerca de Jesús, creer en las obras de Jesús, leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer buenas obras, ser un religioso o cualquier otra manera que nosotros como humanos hayamos inventado para tratar de estar cerca de Dios, no es suficiente. Es solamente aquel que recibe a Jesús y hace de Jesús su Señor. You see, it's always been this way. We see the first disciples. This is the gospel that they preached.
Y vemos en los evangelios, ellos, los discípulos, esto es lo que ellos predican y lo que predicaron. Paul in Romans 10:9 tells us this: if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Pablo en Romanos 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. It's believed that the first declaration of the Christians, that was their way of identifying themselves as a follower of Christ, is that they would simply say the words, Jesus is Lord. Y es creer que la única declaración que tenían que hacer los que creían en Él es decir que Jesús es el Señor. And it's because everybody else, all the world around them, would say that Caesar is Lord. And when they said that Jesus was Lord, what they were saying was, as I denounce Caesar, and I am following Jesus Christ alone. And so for them, it may mean their life when they declare Jesus is Lord. Y lo que sucedía es que en este tiempo había un Señor que se llamaba César. Entonces cuando un cristiano decía que Jesús es el Señor, era estar en desacuerdo con que César era el Señor. Y eso implicaba que quien declaraba que Jesús era el Señor, eso implicaba que tenía que pagar con su propia vida. So, have you bowed a knee in submission to God and confessed that Jesus is Lord in your life? ¿Has doblado tus rodillas en sumisión y declaración que Jesucristo es tu Señor? If not, why wait another day? Y si no, ¿por qué estás esperando otro día? Because guess what? There's not a single one of us in this room that are guaranteed a breath tomorrow. And I would hate for the first time that you say Jesus is Lord to be before him on that day when it is too late for you to declare it. Porque no hay garantía de que mañana vas a seguir con vida. Y si mueres y no declaraste que Jesús era el Señor de tu vida, posiblemente será demasiado tarde para ti. Because if you don't say it now on earth and you wait until that day, you will receive your punishment, and your punishment is to be eternally separated from God in hell. Porque si no lo hiciste aquí mientras tenías vida y lo tienes que hacer allá más tarde, va a ser demasiado tarde y tu castigo será un infierno separado eternamente de Dios. Look, I know that talking about hell is not a popular subject today. Sé que hablar del infierno no es un tema muy popular hoy día, But I want to say it today, and I want to make sure that you understand clearly what the result of us not declaring Jesus as Lord is all about, because I love you all, and I wish that nobody would perish, but everybody receive the eternal life that God has. pero en la realidad deseo que entiendas este día. No quiero que pases, quiero que entiendas para que puedas cambiar tu eternidad y no te vayas allá porque yo te amo, dice él. And Christian, before we move into the challenge that God has for us here in verse 12 and 13, I want us to know this. This verse should light a fire inside our soul. Y ahora quiero hablarte a ti, cristiano, lo que vamos a seguir leyendo, porque lo que vamos a seguir leyendo debería de encender tu vida por dentro en los siguientes versículos. And that fire should be to share the news that Jesus Y ese fuego debería ser que necesitas, que estás encendido por compartir acerca de Jesús. Guys, we can't stay quiet because the majority of people that have walked this earth will say Jesus is Lord when it is too late. And our message that we have been given to say is that we know the good news, and that good news is simply this: Jesus is Lord. No podemos quedarnos callados porque la mayoría de las personas que caminan y que se relacionan con nosotros en esta tierra un día tendrán que arrodillarse delante de Él, pero será demasiado tarde. So let's not stay quiet. No te quedes callado. Verse 12 and 13, it gives us our challenge for today as Christians, and it's this: therefore, my dear friends, just as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but even more in my absence. Dice el verso 2 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. So, there's this therefore, which is this transition between what we just read and to what he now wants to tell us. Y aquí hay por lo tanto, es una transición de lo que nos acaba de decir antes a lo que nos va a decir ahora. So we've read about Jesus' mind,
his attitude, his humble obedience that led him to bring us salvation, correct? Acabamos de leer sobre la mente que tuvo Jesús, su aptitud, su humillación y obediencia de Jesús He para held nosotros. nothing back. He emptied himself. No retuvo nada, se vació de todo. He obeyed God fully, which led him to die on the cross for our sins. Obedeció a Dios completamente, llevándolo hacia la cruz. He stayed true perfectly to who he was, and he never changed. Él permaneció fiel a lo que él era y nunca cambió. You see, Jesus said it best when he told his disciples when they were confused as to where to go and how to go. He said, I am the way. Jesús dijo cuando les dijo a sus discípulos, yo soy el camino. What he meant by this is follow Jesus and strive to be like him. Lo que quiso decir Jesús es, esfuérzate por ser como Él. Debería ser nuestra búsqueda, ser como Él. This has got to be our pursuit as Christians. Debe ser lo que perseguimos como And cristianos. the first thing that we see here in verse 12 is that he's telling us that we need to live a life of obedience. Y lo que nos dice aquí es que debemos de vivir una vida de obediencia. Obedience to pursue and strive to be like Jesus. Obediencia para seguir y esforzarnos por ser como Jesús. You see, we so often, we want to have an obedience to stay away from sin. But the obedience that he's asking us to be here is to pursue Jesus in all that we Cuando do. nosotros tenemos la idea de obediencia es hacer lo bueno, pero aquí obediencia es obediencia en ser como Jesús. You see, what Paul was saying here is it said, hey guys, when I was with you, I saw your obedience to follow Jesus. Dice Pablo, cuando estuve con ustedes, yo vi como ustedes estaban obedeciendo a Jesús. Epaphroditus has just left his presence, and Epaphroditus probably shared with him how they were continuing to live in obedience to follow Jesus. Epafrodito acababa de dejar a Pablo y Epafrodito le contó cómo ellos estaban obedeciendo a Dios. And now he's telling them that even in the absence of Paul, to continue to live in obedience. Y entonces Pablo les está diciendo que aún cuando él no estuviera presente, que ellos continuaran obedeciéndole a Dios. You see, God wants our obedience even when no one else is looking. Entonces, Dios desea nuestra obediencia incluso cuando nadie nos está mirando. I don't know about you, but it's always easier for me to obey God and to follow him when I got people surrounding me that are watching me. Yo no sé de tú, pero yo a veces es más fácil para nosotros hacer lo correcto cuando hay muchos que me están mirando. But true obedience happens when nobody else is watching how we live. Pero la verdadera obediencia ocurre cuando nadie más sabe de lo que estoy haciendo. We're getting ready to see why. I believe that Paul has a specific reason for saying this. But what I want you to ask today is this. How is your life when no one else is watching? Nos está preparando Pablo para lo que nos va a decir más adelante, pero lo que quiero que veas es cómo es tu vida con Jesús cuando nadie te está mirando. Are you still following Jesus, or are there those sins that trip you up only when you're alone? ¿Sigues obedeciéndole, sigues fiel a Él o hay pecados en tu vida que te arrastran y te hacen tropezar cuando estás solo? Maybe you read your Bible when you're around other people, but then when you get home, you're just like, I don't have time for that. Lees tu Biblia cuando hay muchos mirándote, pero cuando llegas a tu casa, oh, no tengo tiempo para leer su palabra. God expects obedience no matter what. Dios espera tu obediencia, no importa qué. He goes on and he says this, starting in verse 12 and then into 13. And he says, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who is working in you, both to will and to work according to his good purpose. Y Él continúa: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. So Paul shows us something absolutely beautiful here. He says that we are to work at our salvation, but at the same time, God is working in us. Pablo nos muestra algo maravilloso aquí. Nos dice que debemos de trabajar en nuestra salvación, pero al mismo tiempo dice que Dios está trabajando en nuestra salvación. So first, let's look at the first part. Work out your own salvation. Primero veamos la primera parte, que quiere decir que trabajes en tu propia salvación. So does this mean that salvation is earned by how hard I work? ¿Significa que la salvación yo me la gano por lo duro que puedo trabajar o esforzarme? Yes, no.
No, of course not. Sí. Nothing can take away our salvation in Jesus Christ. Nada puede hacer que yo gane mi salvación. It is by grace alone. Solamente por gracia. Okay? This is a really confusing point because we read this verse and we think there's something we've got to do to earn salvation. Esto a veces causa confusión porque parece que nosotros nos ganamos la salvación, pero no es así. All right, let's illustrate it like this. Déjame ilustrártelo de esta manera. On November 29th, 2002, notice I didn't read that, okay? April and I were married, all right? Legally married. Déjame ilustrarlo así. El 21 de noviembre del 2002, Abril y yo nos casamos legalmente. Y para que te des cuenta, no leí esto, dice él. So we have been working on our marriage for 17 years, correct? Hemos estado trabajando en nuestro matrimonio desde hace 17 años, ¿correcto? So are we more married today than we were 17 years ago? Estamos mucho más casados que cuando nos casamos hace 17 años. No, all right, we're the same. Claro we were que legally no. married then and we're still legally married today. Claro que no ha cambiado nada. Desde hace 17 años fuimos legalmente casados y todavía seguimos legalmente casados. You can ask her later how she's put up with me for that minute. Now, here's the question. Are we the same married couple today that we were 17 years ago? ¿Cómo está nuestro estado ahora como una pareja desde hace 17 años? ¿Ha cambiado algo? Pregunta él. Thanks be to God that we are not. Gracias a Dios que no seguimos siendo los mismos que hace 17 años. We've grown in the way that we treat one another, Hemos crecido en la forma como nos tratamos unos a otros, the way that we act. la manera como actuamos. Our love for one another has grown. Nuestro amor hacia el otro ha cambiado. We've learned to put up with each other's junk a little bit better. Hemos aprendido a lidiar con But la here's basura a what's veces que nos tiramos. Through the ups and downs of our marriage, we have grown, and although our marriage is still the same as it was 17 years ago, we have grown as a couple and matured in our marriage. Los altibajos y los problemas que han habido en nuestro matrimonio, Dios lo ha utilizado para fortalecer nuestro matrimonio. That's what Paul is sharing with us here. Eso es lo que Pablo nos está compartiendo aquí. Salvation never changes from the moment that we bow a knee before Jesus and confessing Jesus as Lord. La salvación no cambiará desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. It's secure, ¿Está it's segura? unchangeable, No cambia and nothing can take it away. y nadie nos la puede quitar. But what Paul is saying is that just as our marriage has grown and matured over 17 years, our walk with Jesus and the way that we pursue and follow him must mature as we grow. Lo que Pablo nos quiere decir es que esa relación con Jesús debe de crecer, no debería verse igual desde el momento en que depositamos nuestra fe en Él en el primer momento. As Christians, we shouldn't look the same a year from now. Como cristianos no debemos de vernos igual desde este año al siguiente año. We shouldn't be the same 3 years from now. No debemos vernos igual en 3 años más. And 25 years from now, we shouldn't even be able to recognize ourselves as En Christians. 25 años ni siquiera debemos reconocernos como vivimos. Okay? Because that's what he's talking about here. And this is how it happens. You must actively pursue a life of becoming more like Jesus. Y esto es lo que nos lleva a que debemos buscar activamente una vida que sea más y más como Jesús. So what's required of us to do this? ¿Qué se requiere de nosotros para que hagamos esto? Obey him. Obedecerlo. Empty yourself. Vacíate de ti. Live a life of humility. Vive una vida de humildad. Read the word of God. Lee la palabra de Dios. Pray. Ora. Fellowship with other believers. Ten comunión con otros. Serve others. Sirve a otros. Here, we'll make it really easy. Do the things that Jesus did. Haz las cosas que hizo Jesús. You see, that's why he gave us the example before he said this. He wanted us to see the life of Jesus so that we could see what we are pursuing. Por eso nos dio el ejemplo de Jesús para que veamos lo que nosotros estamos persiguiendo. And notice how we need to do it. Y observa cómo es que lo debemos hacer. With fear and trembling. Con temor y temblor. I personally think that for us to understand what pursuing Jesus with fear and trembling is, we need to first look back at how we got salvation in the first place. Personalmente creo que debemos mirar, cuando hablamos de temor y temblor, debemos mirar hacia atrás y ver el momento cuando le recibimos como nuestro Salvador. Guys, it starts with us bowing a knee before Jesus and saying, Jesus, you are
Lord. Todo inició cuando doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, tú eres mi Señor. You see, as Christians, we must constantly keep a posture of humility before Jesus as our Lord and King. Como cristianos debemos de mantener esa humillación cuando nos acercamos delante de Él. And our obedience to Him flows out of that, because that is what He's asking of us to do. Y nuestra obediencia después fluirá de esa humillación que tengamos delante de Él. He's already given us everything that we need. Nos dio todo lo que necesitamos. All we have to do is to pursue Him as we live it out on this earth. Lo único que tenemos que hacer es perseguir eso que ya nos ha dado y lo tenemos. We are not fearing God because of what He may do to us, No estamos temiendo a Dios por lo que nos puede hacer. but we fear God because He is a good Father, and we want Him to approve of the life that we are living with Him. Pero le tememos porque Él nos ama y queremos que Él apruebe la forma en la que vivimos. Now, if this passage stopped right here and now, we would never be able to be successful at it. Ahora, si este pasaje se hubiera detenido aquí, nunca tendríamos éxito. But the second part is that God is working in you. Pero la segunda parte es que dice que Dios está trabajando dentro de ti. So we're working it out in our life, and He is working it in our lives. Entonces nosotros estamos trabajando por fuera y Él está trabajando por dentro. So what's He doing? ¿Qué es lo que está haciendo? It says to will and to work. El hacer, el querer y el hacer Él está produciendo. So to will is to know the right thing to do. El querer es saber lo que tengo que hacer. This is your beliefs, Esto es lo que crees, your goals, tus metas, your dreams, tus sueños, your passions, tu pasión, the desires that you have in los your life. deseos que te tienes en la vida. To work is to choose to do it. Y el hacer es elegir hacer lo que tengo que hacer. And let's face it, I hope I'm not the only one. espero que no sea el único en esto. In my life, my sin messes it up every single time. Amen? Sabes que en mi vida el pecado arruina todo lo que yo quiera hacer. Here's good news. We're in good company, because this is what Paul said in Romans 7. Pero sabes que estamos en buena compañía porque esto es lo que dice Pablo en el capítulo 7. He says, I don't understand me. Y dice Pablo, no me entiendo. All of the things that I want to do, I don't do them. Hago lo que yo no quiero hacer. What a wretched man that I am. Qué miserable soy, qué desgraciado soy, dice Pablo. Who's going to rescue me? ¿Quién me va a rescatar? And then what does he say? ¿Y qué dice después? Thanks be to God through Jesus Christ my Lord. Pero gracias a Dios por medio de Jesucristo, mi Señor. You see, this word work right here in this passage is different than the word work that was used in working our salvation out. Y la palabra aquí, trabajo, es diferente a la de hablar sobre nosotros trabajando para nuestra salvación. All right, I'm going to try to say it, so don't laugh at me for butchering it, but this is the Greek word. Y no, voy a decirlo, es una palabra griega, no te rías de la forma como lo voy a decir. Energoho. Good luck. En griego, así como lo dijo él. Okay, do you guys hear? It's easier when you see it spelled, all right? But do you hear the word that it sounds like in English? Esta es la palabra en griego que casi significa, que suena igual como suena en inglés o una palabra. This is where we get the word energy from. Esta es la palabra que en inglés se traduce como energía. And what he is showing us here is that God is the energy behind any transformation that happens in our life. Esto quiere decir que Dios es la energía que está produciendo la transformación que está ocurriendo desde nuestro interior. So when I want my will and my work to be transformed, it's not me that does it, but it's God in me that does it. Entonces la transformación que está ocurriendo en mi vida es Dios quien la está produciendo porque Él es la energía. So you must rest confidently in the transformation and renewal that God is doing inside of you. Debes de descansar entonces y tener confianza en la transformación y la renovación que Dios está haciendo dentro de ti. God is working in you. Porque Dios está trabajando dentro de ti. And guess what? Your lapses in judgment that we like to call sin, they can't stop the work that God is doing Y in sabes you. que tus fallas y tus malas elecciones, tus fracasos no pueden impedir lo que Dios está haciendo dentro de ti. And you know what's so cool about it? Is he shows us why he does this. And God does it for the greatest reason. He does it for this reason. He wants to do it, and he loves you.
Y nos dice por qué Dios lo está haciendo, porque lo va a hacer es porque Él te ama y por eso lo está haciendo. And thanks be to God Y gracias a Dios. that our transformation isn't left to us. Y gracias a Dios que nuestra transformación no depende de nosotros. But this leads us to the greatest tension that I believe Christians walk in every single day of their life. Pero entonces esto nos lleva a la más grande tensión que ha ocurrido en el pueblo cristiano por todo el tiempo. On one side, we have the Christian who says, I don't have to do anything because God is at work in me and He'll take care of it all. Por un lado están los cristianos que dicen yo no tengo que hacer nada porque Dios lo está haciendo todo dentro de mí. And then we've got the other one over here who beats themselves up and says, it's all about me and my strength and my power, and I must be perfect and not sin at all. Pero por el otro lado están los cristianos que dicen, oh, yo tengo que hacerlo todo, tengo que ser perfecto, tengo que esforzarme para agradar a Dios porque yo lo tengo que hacer. You see, it's not one way or the other. It's this balance that we have to find in life. Y entonces no es ni un lado ni es ni el otro, es un equilibrio que tiene que haber en nuestra vida. And I love it because Paul, and he always does this, he's always got something else. God led him to give us everything so we could see it. So in 1 Corinthians 15:10, he shows us how to do this. Y entonces lo que me encanta de Pablo es que él siempre Dios lo llevaba a decirnos lo que nos tenía que decir. Y dice en 1 Corintios capítulo 15:10. It says this, but by the grace of God I am what I am, and His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. You see, our responsibility is to work hard at pursuing a life that wants to look like Jesus. Entonces nuestra responsabilidad es trabajar duro para perseguir y esforzarnos por ser como Jesús. And there's two things that I believe more than anything mark a person who is doing this in their life, and that is obedience and humility. Y hay dos cosas que marcan una vida de una persona que está persiguiendo a Jesús. Es humildad, Obedience and humility. obediencia y humillación. You see, because what God is wanting us to do, like Paul said here, is He's wanting us to work harder than anybody else to pursue Jesus Christ. Y lo que Pablo nos está diciendo es trabajar duro y esforzarnos duro para ser como Jesús. Notice what I didn't say. I didn't say pursue harder than anybody else a perfect life where I do not sin. Nota que ni siquiera dije esfuérzate duro y trabaja duro por hacer cosas más que los demás. It's about our relationship with Jesus and our pursuit of Him. Es acerca de nuestra relación con Jesús y perseguir el ser igual a Él. So how do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Read the scripture. Lee su palabra. Take time to help others. Toma tiempo para ayudar Share a the los gospel. demás. Comparte el evangelio. Make time in your day for God. Haz tiempo durante el día para pasarlo con Él. Commit to fellowship with other believers outside of Sunday morning. Comprométete a relacionarte con otros cristianos fuera del domingo. Pray continually in your life. Ora continuamente en tu vida. Guys, these are just a few ways that what we do is when we pursue these things in our life, we are putting ourselves in a place where we can learn about God, learn what He needs from us, and let Him transform our hearts from the inside out. Entonces cuando hacemos todo esto nos ponemos en la posición de dejar que Dios transforme nuestras vidas y dejar que Él empiece a trabajar en nuestras vidas. There's a pastor by the name of Eugene Peterson. He died early last year, and he says this. This is how he describes this call. He says, a long obedience in the same direction. Me encanta cómo el pastor Eugene, creo que murió el año pasado, me encanta cómo describe esto. Es este llamado, es una larga obediencia en la misma dirección. A long obedience in the same direction. What this tells us is that this call to pursue Jesus is a lifelong goal that we must have in our life, and we must actively pursue it as we want to be obedient to follow Jesus. Entonces, obedecerlo a Él, servirle a Él es una larga obediencia en la misma dirección. Y lo que esto quiere decir es que somos llamados a perseguir a Jesús, a seguir a Jesús durante toda nuestra vida hasta que lleguemos a ser como Él. But there's a second part of this tension. Pero hay una segunda parte en esta tensión. As Paul said it, it's not I that accomplishes any of this, but the what? Grace of God in me. Pablo, no es Él el que ha hecho esto, pero ha sido la gracia de Dios en Él. You
See, we have to rest in the assurances and the promises that God is working in me. Debemos de descansar en la seguridad de que Dios es el que está trabajando dentro de mí. And here's the best thing about this assurance. He will never stop working in me. Y esto es lo maravilloso de esta seguridad, que Él no va a parar hasta terminar lo que inició. No matter how many times I disobey, as a child of God, He's not going to stop. No importa cuántas veces como hijo de Dios yo le desobedezca, Él no va a parar de trabajar en mí. He is the one that will recreate your will and your work to live a life obedient of following Jesus. Él es el que va a producir en ti ese querer como el hacer por su buena voluntad, para gloria de Él. So as the band comes up, I want you to remember this. Obediently pursue God and trust Him to do the work and the transformation in your life. Entonces, mientras la banda viene, quiero que escuches esto. Obedientemente persigue a Dios, pero confía en que Él hará el trabajo dentro de ti. So in closing today, there's just two questions I want you to think about and to pray about today. Para cerrar, quiero hacer dos preguntas. Quiero que te las lleves. First, how is your pursuit of God and Christ-likeness? ¿Cómo es la semejanza de Cristo en tu vida? Second, what are the values, the beliefs, the goals or desires in your life that you need to humbly change so that God can transform your life? ¿Cuáles son los valores y las creencias, las metas o los deseos en tu vida que necesitas entregarle humildemente a Dios para que los cambie en tu vida? You see, our call in life is not to change our life overnight. Sabes, el llamado de nuestra vida no es cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. We've got the rest of our life to do that. Tenemos el resto de nuestra vida para poder hacerlo. We just talked this week on Wednesday night that in heaven we're going to keep learning about God and all of His ways. El miércoles pasado estuvimos hablando de que cuando estemos cara a cara con Jesús vamos a estar por toda una eternidad aprendiendo de Él. So if you're a new Christian today or you've been walking with God for 70 years, what I want you to hear is this: just keep pursuing Jesus. Si eres cristiano desde hace mucho tiempo, ya tienes mucho tiempo siendo cristiano, continúa persistiendo en ser igual a Jesús. Don't get overwhelmed with how much junk in your life needs to change, but trust that just as Paul said, wretched man that I am, who will rescue me? That just as Jesus Christ rescued him, He is going to rescue you and He will transform you. Así que no te dejes amedrentar, no te apachurres por el montón de pecados, el montón de cosas que hay en tu vida que necesitan ser cambiados, porque así Pablo, como estaba diciendo, el que inició esa obra la va a terminar en ti. Father God, we thank You that Jesus Christ has set us free. Gracias, Señor, porque tu Hijo nos hizo libres. And we thank You that as Lord of our life, Jesus, You continue to work in us and through us. Y gracias porque como eres el Señor de nuestra vida, tú continúas trabajando desde adentro de nuestro ser. And God, today I pray that You would renew that fire and that it would burn bright within us to pursue You and a relationship with You with everything that we have. Señor, enciende el fuego dentro de nosotros, que arda dentro de nosotros de pasión y de amor por ti, Señor, para compartir acerca de ti. God, as Your people, we open our arms today and we just say, Lord Jesus, do a work in us. Y como tu gente, como tus hijos, Señor, te decimos, continúa trabajando dentro de nosotros. Use us to share with the world around us that Jesus Christ is Lord. Úsanos, Señor, para compartir y gritarle al mundo